Bob Dylan, el hombre que evitó entrevistas toda su vida y que siempre esquivó el drama, por fin está abriendo el baúl de los recuerdos y ha revelado quiénes son los músicos que no soportaba. Y la lista que tiene no está llena de enemigos, son personas con las que trabajó, íconos, incluso amigos. El primero en esa lista es un guitarrista que pasó de admirarlo a traicionarlo. El guitarrista que intentó reemplazarlo, Eric Clapton. A simple vista, Eric Clapton y Bob Dylan parecían almas gemelas en la música. Dos gigantes de la guitarra que venían de mundos distintos, pero que hablaban el mismo idioma musical. Se admiraban mutuamente, compartían escenarios en festivales, incluso improvisaban juntos en vivo. Clapton llegó a decir que Dylan era el mejor poeta de la música. Y Dylan, por su parte, respetaba mucho el dominio del blues de Clapton. Pero detrás de todo eso había tensión. A finales de los 70, cuando Dylan estaba explorando temas religiosos y espirituales en su música, Clapton, según se cuenta, hizo un comentario que dolió. Le habría dicho a un productor, quizás después de unas copas, que Dylan ya no era el mismo, que había perdido su chispa y que el trono del rock poético necesitaba un nuevo heredero. Clapton, en ese momento con mucho éxito como solista, insinuó que ese heredero podía ser él. No lo dijo con arrogancia, pero tampoco con humildad. El comentario llegó a oídos de Dylan, y aunque no dijo nada en público, los que lo conocían dicen que el efecto fue inmediato. Una sesión de grabación que ya estaba planeada se canceló sin explicación. Dylan empezó a ver a Clapton como alguien educado por fuera, pero calculador por dentro. Y para Dylan, una traición, sobre todo de otro compositor, dolía más que cualquier crítica. Después viene otra figura clave de los años 60, alguien cuya música de protesta chocó con la transformación más personal de Dylan, la reina del folk, Joan Baez. Ellos eran la pareja dorada del folk, cantando juntos en el escenario, marchando en protestas por los derechos civiles, transmitiendo mensajes de paz y justicia a multitudes que los veían como la voz de una generación. Bob Dylan y Joan Baez no solo eran compañeros musicales, también eran símbolos culturales, emocional y políticamente conectados. Sus duetos eran como declaraciones. Su presencia en marchas era noticia. Juntos hacían que el folk sonara urgente, revolucionario y muy humano. Pero Dylan cambió. Electrificó su música, literalmente, cuando se enchufó en el Festival de Newport en 1965 y dejó atrás las canciones de protesta para escribir letras más personales y surrealistas. No fue solo un cambio de sonido, también fue un cambio de espíritu. Y a Joan eso no le gustó. Se sintió abandonada. Ella había construido su carrera en el activismo y el cambio de Dylan le pareció una retirada de la causa que compartían. Joan intentó convencerlo de volver a sus raíces políticas, lo criticó en público por su cambio de rumbo e incluso le dijo a los medios que había perdido su propósito. Para Dylan no era un simple desacuerdo sobre música, era una traición de alguien que conocía sus inseguridades, sus miedos, su motor y que usó eso para atacarlo. Le dolió profundamente. Nunca la atacó en público ni escribió canciones en su contra, pero hizo algo igual de claro. Durante más de 40 años se negó a colaborar con ella. Cuando alguna vez le preguntaron en privado por ese distanciamiento, murmuró en voz baja: «Ella cantaba para la gente, yo cantaba para mí». Y ahora llegamos a la pelea más inesperada de todas, con un cantante al que Dylan ayudó a hacerse famoso, el poeta punk que se burló de él en público, Lou Reed. Bob Dylan siempre valoró a los que se arriesgaban, admiraba a quienes rompían moldes, desafiaban lo establecido, reinventaban la música. Los innovadores no le daban miedo, lo inspiraban. Pero había algo que no podía soportar: la burla, especialmente si venía de artistas que, según él, habían construido su camino gracias a él, carreras construidas sobre caminos que él mismo había abierto. Lou Reed, el líder de The Velvet Underground, era uno de esos artistas, y en una entrevista de 1974, Lou no se guardó nada. Dijo que Dylan nunca había significado nada para él, afirmó que sus letras eran puro humo, que no decían nada, y lo llamó un poeta falso. Alguien que no inventó el significado, sino la arrogancia. Eso le dolió a Dylan, pero no respondió. No hubo versos de venganza, ni declaraciones a la prensa. Solo silencio, pero no de esos que se olvidan. El nombre de Lou Reed desapareció del universo de Dylan. No volvió a mencionarlo en los créditos de álbumes, ni en entrevistas, ni siquiera en los discursos o memorias donde solía rendir homenaje a sus colegas. Reed fue borrado. Y entonces llegó un momento revelador. A principios de los años 90, un periodista de Rolling Stone mencionó a Lou Reed durante una entrevista. Dylan levantó la vista de su cigarrillo, arqueó una ceja y simplemente preguntó: «¿Quién?». Luego sonrió. No era una broma, era un desprecio total, más fuerte que cualquier canción de ataque.
Pero el siguiente nombre en la lista no fue una pelea silenciosa, fue un drama en toda regla, el artista que se burló de su voz, Frank Zappa. Frank Zappa nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba, le gustaba la confrontación, romper reglas y usar el sarcasmo como un bisturí, y cuando hablaba de Bob Dylan no se contenía. En varias entrevistas durante los años 70 y 80, Zappa se burló de la voz de Dylan, llamándola un accidente trágico. Dijo que sus letras eran tonterías disfrazadas de intelectuales y llamó a sus fans ovejas hipnotizadas que creen que son iluminadas. La mayoría de los artistas ignoraban a Zappa, sabían que era provocador a propósito, pero Dylan no era como los demás. Años después, en una fiesta en Laurel Canyon, donde estaban músicos, poetas y productores, un amigo en común vio que ambos estaban ahí e intentó que hicieran las paces. Trató de acercarlos para que se dieran la mano. Dylan se quedó inmóvil, no quiso extender la mano, el ambiente se puso tenso. Zappa, sin incomodarse, levantó su copa y soltó: «Escuché que el silencio es tu mejor verso». Dylan no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se fue de la fiesta 10 minutos después. Para los que lo vieron desde fuera pudo parecer exagerado, pero para Bob no se trataba de una crítica artística. Eso podía soportarlo. Se trataba de dignidad. Y para él, las burlas de Zappa no eran graciosas, eran crueles, hirientes y profundamente irrespetuosas. Después viene alguien más, un amigo que se volvió enemigo, jugó con fuego y vio arder a Dylan, el poeta que le robó su oscuridad, Leonard Cohen. Esta historia es distinta. Dylan admiraba profundamente a Leonard Cohen. Lo dijo en público muchas veces. Llegó a llamarlo el nivel más alto en la composición de canciones. Algo raro en Dylan, que no solía dar halagos. El respeto era real, pero detrás de esa admiración había algo más, una especie de competencia y resentimiento en silencio. El ascenso de Cohen a fines de los 60 coincidió con un momento en que Dylan se había alejado de los escenarios tras su accidente en motocicleta. Mientras Cohen conquistaba el mundo con su estilo poético y serio, la ausencia de Dylan se hacía más notoria. Algunos dicen que Dylan se sintió opacado. Otros comentan que la figura tranquila y pensativa de Cohen hacía que Dylan pareciera más alocado, anticuado, incluso inmaduro. Pero lo que realmente dolió fueron unas palabras. En una entrevista a comienzos de los 70, Cohen dijo que las primeras canciones de Dylan eran algo inmaduras comparadas con los poetas más maduros. No lo dijo con mala intención, estaba hablando de cómo crece el arte con el tiempo, pero Dylan lo tomó como una traición disfrazada de análisis intelectual. No le respondió con canciones, ni lo discutió en entrevistas. Pero nunca lo olvidó. Años después, cuando Cohen murió, muchos pensaron que Dylan le dedicaría un homenaje emotivo, algo a la altura de todo lo que compartieron. Pero número. Solo escribió 3 líneas secas, sin emoción, sin profundidad, solo un gesto vacío. Y para quienes conocían a Dylan eso lo decía todo, pero nada lo lastimó tanto como lo que vino después. El siguiente en la lista, la leyenda que lo traicionó, Michael Bloomfield. Bloomfield fue el arma secreta de Dylan en su álbum Highway 61 Revisited. Su forma de tocar la guitarra eléctrica, cruda, intensa, espontánea, ayudó a Dylan no solo a reinventarse, sino a darle un sonido poderoso y nuevo a su música. No solo fue una evolución, fue una explosión hacia una nueva era. Ese álbum, Highway 61 Revisited, marcó un antes y un después en la historia de la música, y Michael Bloomfield fue una pieza clave. Para Dylan, lo que hicieron juntos no solo fue un éxito, fue algo sagrado. Pero después de ese proyecto legendario, Bloomfield se alejó, rechazó las giras, se ausentó de grabaciones, algunos decían que era por su adicción a las drogas, otros creían que no pudo con la presión, pero para Dylan fue algo personal. Había confiado en Bloomfield, se apoyó en él en un momento de cambio y de pronto él desapareció sin decir nada. Años después, el quiebre no vino por el silencio, sino por las palabras. Bloomfield dio entrevistas en las que minimizó el papel de Dylan y dio a entender que él fue quien salvó la carrera de Bob, al convertirlo en un músico de rock. Dijo que él era el verdadero creador del folk rock, que él le dio a Dylan el filo que necesitaba. Dylan se enojó muchísimo, no solo dolido, sino traicionado. Para él, lo que hicieron fue una chispa compartida, una creación conjunta, pero Bloomfield cambió la historia y se quedó con el crédito. Desde entonces, Dylan nunca volvió a hablar de él igual. Nunca más lo elogió, nunca más lo llamó.